El sol comenzaba a esconderse detrás de las copas de los árboles, tiñendo el bosque de colores anaranjados y rosados. En medio de esa belleza natural, un conejo blanco, conocido como Sagi, corría con todas sus fuerzas. Sus patas se movían a una velocidad sorprendente, y en su oreja izquierda, el nombre Sagi estaba bordado en hilo negro, un distintivo que lo hacía aún más especial. Detrás de él, unos cazadores lo seguían de cerca, sus risas resonando entre los árboles mientras intentaban acortar la distancia. «¡Atrápalo! ¡No dejes que se escape!», gritó uno, mientras el otro se reía, confiado en que pronto tendrían al conejo en sus manos. Pero Sagi no era un conejo común. Con cada salto, su agilidad lo llevaba a través de la maleza, esquivando ramas y arbustos como si estuviera danzando. Se zambulló bajo un arbusto espeso, y cuando los cazadores se acercaron, se quedó inmóvil, apenas respirando. Desde su escondite, los vio pasar, frustrados por no haberlo capturado. El sol comenzaba a esconderse detrás de las copas de los árboles, tiñendo el bosque de colores anaranjados y rosados. En medio de esa belleza natural, un conejo blanco, conocido como Sagi, corría con todas sus fuerzas. Sus patas se movían a una velocidad sorprendente, y en su oreja izquierda, el nombre Sagi estaba bordado en hilo negro, un distintivo que lo hacía aún más especial. Detrás de él, unos cazadores lo seguían de cerca, sus risas resonando entre los árboles mientras intentaban acortar la distancia. «¡Atrápalo! ¡No dejes que se escape!», gritó uno, mientras el otro se reía, confiado en que pronto tendrían al conejo en sus manos. Pero Sagi no era un conejo común. Con cada salto, su agilidad lo llevaba a través de la maleza, esquivando ramas y arbustos como si estuviera danzando. Se zambulló bajo un arbusto espeso, y cuando los cazadores se acercaron, se quedó inmóvil, apenas respirando. Desde su escondite, los vio pasar, frustrados por no haberlo capturado. Aprovechando la oportunidad, Sagi salió de su escondite y continuó corriendo, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el bosque era su aliado. Cada rincón le ofrecía un camino seguro. Giró bruscamente a la izquierda, atravesando un claro donde las flores silvestres florecían. Los cazadores, al darse cuenta de su error, gritaron: «¡No dejes que se escape!». El conejo zigzagueó entre los árboles, su pelaje blanco brillando a la luz del atardecer. Con movimientos rápidos y precisos, saltó sobre un tronco caído, y justo cuando los cazadores creían que lo habían acorralado, Sagi se desvió hacia un sendero oculto, cubierto de hojas caídas. Se deslizó por la tierra suave y fresca, su velocidad intacta, mientras sus perseguidores tropezaban entre las ramas y se perdían en la oscuridad. Al llegar a un arroyo, Sagi se detuvo un momento para tomar aliento. El sonido del agua fluyendo le ofreció un breve consuelo. Sin embargo, los gritos de los cazadores resonaban cada vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, dio un salto y cruzó el arroyo, aterrizando en la otra orilla con gracia felina. Los cazadores llegaron al borde del agua, confundidos. «¿Dónde se fue? No puede haber ido muy lejos», uno de ellos dijo, mirando en todas direcciones, frustrado. Sagi, oculto detrás de unos juncos, observaba con atención. Sabía que su astucia y velocidad le habían dado una ventaja, pero no podía bajar la guardia. Sagi respiraba con dificultad, sintiendo el aire fresco del bosque entrar en sus pulmones, pero también la presión de la adrenalina que lo mantenía en movimiento. Había logrado evadir a los cazadores, pero la inminente amenaza de sus sabuesos lo llenaba de pánico. De repente, el sonido de ladridos resonó en la distancia, haciendo que su corazón se acelerara aún más. El aroma de los sabuesos se acercaba rápidamente, y Sagi sabía que no tenía tiempo que perder.
se acurrucó un poco más en su escondite, tratando de controlar su respiración, pero el ladrido de uno de los perros lo hizo estremecerse. «¡Allí está!», gritó uno de los cazadores, señalando hacia su dirección. Sagi no podía quedarse quieto. Con un movimiento rápido, salió de su escondite, sintiendo la urgencia en cada fibra de su ser. Sin mirar atrás, se lanzó hacia adelante, atravesando el claro en un instante. Los cazadores, al ver su figura blanca moverse rápidamente, comenzaron a cruzar el arroyo. «No dejes que se escape. ¡Ven aquí, perros!», ordenó uno de ellos, mientras el otro levantaba su arma, apuntando hacia el cielo como si pretendiera asustar al conejo. Sagi, sintiendo el peligro cada vez más cerca, esquivó entre los árboles, sus patas golpeando el suelo con fuerza. Los sabuesos, olfateando el aire, ladraban y corrían con determinación, acercándose cada vez más. No obstante, Sagi confiaba en su agilidad. Se desvió hacia un camino estrecho, donde las ramas se entrelazaban, creando un laberinto natural que podía confundir a sus perseguidores. Los cazadores dispararon al aire, pero Sagi ya había anticipado el sonido. Cada disparo resonaba como un recordatorio de que debía seguir moviéndose. Se deslizó bajo un arbusto bajo, apenas sintiendo el roce de las hojas en su pelaje blanco. Los sabuesos se detuvieron un momento, confundidos por la falta de un rastro claro. Sagi contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor, pero su descanso fue breve. Uno de los sabuesos, más astuto que los demás, comenzó a olfatear el suelo y a seguir el rastro del conejo. El ladrido de alerta resonó, y Sagi supo que debía actuar rápido. Con un último esfuerzo, salió de su escondite y se lanzó hacia otro claro, donde la vegetación era menos densa. Al cruzar el claro, Sagi vio un pequeño montículo que le ofrecía la oportunidad de saltar y esconderse en la maleza del otro lado. Se impulsó con todas sus fuerzas y aterrizó en el suelo suave, sintiendo la tierra húmeda bajo sus patas. Los cazadores, aún a la distancia, comenzaban a cruzar el arroyo, sus gritos y risas llenando el aire. Sagi sabía que no podía detenerse. Corrió hacia un grupo de arbustos espinosos, donde podría encontrar refugio. La brisa le acariciaba el rostro, y la sensación de libertad lo motivaba a seguir adelante. Mientras los hombres se acercaban más, el conejo se deslizó con agilidad entre las ramas, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de él. Los sabuesos ladraban cerca, y Sagi sintió que el tiempo se acortaba. Pero en un giro afortunado, encontró un pequeño túnel natural entre las raíces de un árbol caído. Sin pensarlo, se deslizó dentro, su cuerpo pequeño y ágil, encajando perfectamente en el estrecho espacio. Los cazadores, al llegar a la escena, se detuvieron, confundidos. «¿Dónde se fue?», preguntó uno, mientras el otro miraba a su alrededor. Los sabuesos, incapaces de seguir el rastro, olfateaban frustrados, ladrando hacia el suelo. Sagi se quedó allí, en la oscuridad del túnel, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que había logrado evadir a sus perseguidores una vez más. Los gritos de los cazadores se desvanecieron mientras se alejaban, frustrados por no haber atrapado al conejo astuto. Los cazadores se alejaron del lugar donde estaba Sagi, pero los sabuesos continuaron olfateando el suelo, confundidos por el rastro del conejo que se había desvanecido entre los arbustos. Aprovechando el momento, Sagi salió lentamente de su escondite, asegurándose de que el peligro se hubiera ido. Al mirar a su alrededor, sus ojos se posaron en un faro enorme que se alzaba en la distancia, su luz intermitente brillando como una esperanza en medio de la oscuridad del bosque. Sin embargo, antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, un ladrido resonó en el aire. Uno de los perros había olfateado su presencia
y comenzó a correr hacia él. Sagi sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había tiempo que perder. Sin pensar, se lanzó en dirección opuesta, corriendo lo más rápido que podía. Los cazadores, al escuchar los ladridos, volvieron sobre sus pasos, sus voces alzándose en un grito de emoción. ¡Allí está! ¡Atrápenlo! Sagi sintió el pánico apoderarse de él, mientras los ecos de los gritos de los cazadores se acercaban. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Los cazadores dispararon sus armas, y Sagi esquivó uno de los disparos, sintiendo el silbido de la bala pasar muy cerca de él. Con cada salto, se movía rápidamente entre los árboles, tratando de ganar distancia. Sin embargo, los sabuesos lo seguían de cerca, ladrando furiosamente, y los cazadores continuaban disparando, cada vez más decididos. Justo cuando Sagi pensaba que había encontrado un respiro, sintió una ráfaga de aire fresco a su alrededor y, sin darse cuenta, corrió hacia un área del bosque que parecía diferente. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible. Alrededor de él, una densa niebla comenzó a envolverlo, dándole un aire desolado y misterioso. Las sombras de los árboles se volvían más alargadas, y la luz del sol se desvanecía, creando un ambiente inquietante. Sagi no tenía tiempo para admirar el paisaje. Corrió con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la niebla lo envolvía, ocultándolo de la vista de los perros y los cazadores. De repente, se dio cuenta de que los ladridos se estaban alejando. Al voltear, vio que los sabuesos se detuvieron en el borde de la niebla, olfateando el aire con inquietud. Los cazadores, confundidos y frustrados, comenzaron a gritar, pero no se atrevían a cruzar el umbral de la densa bruma. Con un último vistazo hacia atrás, Sagi decidió que era su momento. Aprovechando la confusión, se adentró más en la niebla espesa, sintiendo cómo su cuerpo se llenaba de energía y un renovado sentido de libertad. A medida que se alejaba, dejó atrás no solo a los cazadores y a los sabuesos, sino también el peso de sus miedos. Finalmente, se detuvo en un pequeño claro cubierto de hierba suave y fresca, donde la niebla parecía más ligera. Mirando a su alrededor, el faro seguía visible a lo lejos, su luz titilante como un faro de esperanza. Aunque el camino hacia él era incierto y la atmósfera desolada, Sagi sintió que había encontrado un nuevo refugio, un lugar donde podría ser libre y quizás descubrir los secretos de este mundo misterioso. Mientras se preparaba para continuar su camino hacia el faro, Sagi se estrelló de repente contra algo sólido. Miró hacia arriba y vio unas botas grandes y pesadas que pertenecían a un astronauta. El traje brillaba con una luz blanca que ocultaba su rostro detrás de un casco reflectante. Sagi, sorprendido, se quedó inmóvil por un instante, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El astronauta lo observaba en silencio, y Sagi sintió que, a pesar de su apariencia imponente, había algo tranquilizador en su presencia. Los ecos de los cazadores y los perros se escuchaban a lo lejos, pero no parecían estar cerca de la densa niebla. La calma del lugar parecía protegerlo de la amenaza exterior. Confundido pero decidido, Sagi decidió seguir su camino. Con un último vistazo al astronauta, se dio la vuelta y empezó a avanzar hacia el faro, sintiendo que había dejado atrás el peligro y que, tal vez, había encontrado un nuevo aliado en su travesía. Cada salto que daba lo acercaba más a una nueva aventura, un futuro lleno de posibilidades en este mundo misterioso y lleno de niebla. Sagi siguió corriendo. Apenas podía ver el camino que lo rodeaba debido a la densa niebla que se cernía sobre él. A lo lejos, el faro brillaba con su luz intermitente, girando constantemente y guiando al pequeño conejo hacia un destino incierto. La esperanza lo impulsaba,
pero la confusión y la curiosidad también lo mantenían alerta. De repente, se detuvo en seco al topar con un grupo de personas que parecían surgir de la niebla. Lo que más le llamó la atención fueron las máscaras de conejo que llevaban en sus rostros, cada una elaborada y pintada con detalles que evocaban la naturaleza del bosque. Sagi sintió una mezcla de asombro y extrañeza, como si hubiera entrado en un mundo de fantasía. Las personas lo observaban en silencio, sus miradas fijas en el pequeño conejo que se encontraba frente a ellos. Uno de ellos, un enmascarado de aspecto amable, se agachó lentamente para acercarse a Sagi. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras lo examinaba de cerca. Luego, el enmascarado se levantó y con un gesto decidido, dio una señal a los demás. Las otras figuras se apartaron, formando un camino claro entre ellos. Sagi sintió un ligero alivio al ver que le estaban abriendo paso. Con un impulso renovado, comenzó a avanzar por el camino que habían dejado libre, dejando atrás a las personas enmascaradas que lo observaban con atención. Cada salto que daba lo llenaba de una mezcla de emoción y miedo, mientras la niebla parecía despejarse un poco a medida que avanzaba, revelando un entorno vibrante y lleno de vida. El bosque que lo rodeaba era tranquilo, sin el canto de las aves, lo que le daba una atmósfera mágica, pero también un poco inquietante. Los árboles se alzaban majestuosamente a su alrededor, y el faro seguía titilando en la distancia, guiándolo hacia su destino. A medida que se internaba en el bosque, el camino se torcía y giraba, llevándolo más profundamente al corazón de la naturaleza. Sagi sentía que su corazón latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por la emoción de lo desconocido. ¿Quiénes eran aquellas personas? ¿Por qué llevaban máscaras de conejo? ¿Y qué secretos guardaba el bosque? Finalmente, llegó a un claro donde la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las copas de los árboles. Aunque las personas con máscaras habían quedado atrás, su presencia seguía resonando en la mente de Sagi. Se detuvo un momento, sintiendo la energía del lugar, como si estuviera en un cruce de caminos. Los cazadores se detuvieron, frustrados, en el borde del bosque. La luz del sol brillaba a través de las copas de los árboles, y los ladridos de los sabuesos se habían convertido en un eco distante. Miraron a su alrededor, buscando cualquier indicio del pequeño conejo que habían estado persiguiendo, pero no había rastro de él. ¿Dónde se ha metido? Component placement, gruñó uno de ellos, sacudiendo la cabeza con desdén. Sus perros, confundidos, olfateaban ansiosamente el suelo, pero el rastro de Sagi se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, un grupo de personas con máscaras de conejo observaba desde la distancia. Habían estado siguiendo a los cazadores, preocupados por la seguridad del pequeño conejo que habían visto pasar. Uno de ellos, que sostenía una ballesta, se preparó para intervenir, su mirada fija en el grupo de cazadores. Sagi, oculto entre los arbustos, vio cómo el enmascarado con la ballesta apuntaba hacia los cazadores. Sintió una punzada de preocupación. No quería que sus nuevos amigos se metieran en problemas por su causa. Así que, con un gesto rápido, hizo señas desde su escondite, moviendo las manos de un lado a otro, indicando que no era necesario atacar. Uno de los jóvenes enmascarados, que había estado observando a Sagi, comprendió el mensaje. «Parece que nuestro pequeño amigo quiere que no les hagas daño», dijo, mirando al portador de la ballesta. Los demás asintieron, entendiendo que la situación requería un enfoque más cauteloso. El enmascarado con la ballesta, dudoso al principio, finalmente bajó su arma. «Está bien, no dispararé», dijo, con una mezcla de alivio y frustración. Sabía que el conejo había traído un nuevo sentido de propósito a su grupo y no quería arriesgarse a hacerle daño. Los cazadores,
Sintiendo que algo no estaba bien, miraron a su alrededor, pero no sospechaban que estaban siendo observados. Se preguntaban dónde podría estar el conejo y si su rastro se había perdido para siempre. Sin embargo, su búsqueda no había terminado, y su frustración crecía. Mientras tanto, los enmascarados, sintiendo que el momento de peligro había pasado, se agruparon y comenzaron a discutir en voz baja sobre cómo podrían ayudar a Sagi sin ponerlo en riesgo. Sabían que los cazadores no se rendirían tan fácilmente y que debían actuar con cuidado. Sagi, aún oculto, sentía la tensión en el aire. Se dio cuenta de que sus nuevos amigos estaban dispuestos a protegerlo, y eso le dio una sensación de seguridad. Con un último vistazo hacia los cazadores, que estaban distraídos, decidió que era el momento de reunirse con ellos. Con un salto decidido, salió de su escondite y se acercó al grupo. Los enmascarados lo recibieron con sonrisas y gestos amistosos, aliviados de verlo a salvo. «Lo lograste, pequeño amigo», exclamó el joven que había hablado antes. «Ahora debemos encontrar un lugar seguro para ti». Mientras Sagi se unía a sus nuevos amigos enmascarados, un sonido resonante llenó el aire, interrumpiendo la tensión del momento. Era una trompeta poderosa que provenía del faro, y el eco de su sonido reverberaba entre los árboles. Todos se detuvieron, mirando hacia arriba, sus ojos llenos de asombro. De repente, un gran barco pirata apareció en el cielo, surcando las nubes con majestuosidad. Sus velas ondeaban al viento, y el sonido de los cañones retumbaba como un trueno lejano. Sagi y los enmascarados se quedaron boquiabiertos, observando cómo la embarcación voladora se acercaba al faro, pareciendo casi un sueño. «¡Miren eso!», exclamó uno de los jóvenes enmascarados, señalando hacia el barco. «¿Qué significa esto? ¿Quiénes son esos piratas?». Sagi sintió una mezcla de emoción y miedo. Nunca había visto algo así. El barco, con su esplendor y su aire aventurero, parecía estar lleno de posibilidades, pero también de peligros. Mientras el barco se acercaba, algunos de los enmascarados comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo lo que podrían hacer. Algunos parecían entusiasmados, mientras que otros mostraban preocupación. «Si esos piratas están aquí, podrían ser una amenaza», dijo uno de ellos, frunciendo el ceño. De repente, una ola de pánico recorrió al grupo cuando algunos de los enmascarados comenzaron a retroceder, tratando de huir y esconderse entre los árboles. Sagi, sin embargo, se quedó observando con curiosidad, sintiendo que debía entender mejor la situación. El barco pirata se mantuvo suspendido cerca del faro, y aunque no descendieron, los piratas en la cubierta se movían con agilidad, realizando actividades que Sagi no podía distinguir desde su escondite. La trompeta sonó una vez más, llenando el aire con su resonancia, pero la tripulación no parecía tener prisa por descender. Sagi notó que, aunque el barco parecía imponente, no había señales inmediatas de agresión. Los piratas seguían estudiando un objeto brillante que reflejaba la luz del sol. Era un mapa, y Sagi se dio cuenta de que estaban planeando algo. Los murmullos entre los enmascarados aumentaron. «Parece que han vuelto», dijo uno, como si se estuviera refiriendo a algo habitual. «Siempre aparecen cuando menos lo esperamos». Sagi, sintiendo que la curiosidad lo invadía, se acercó un poco más hacia el claro, asegurándose de que su presencia fuera notoria, pero sin acercarse demasiado al barco. Los enmascarados lo miraron, sorprendidos por su valentía, pero permanecieron en su lugar, como si confiaran en que el pequeño conejo pudiera manejar la situación. Mientras los piratas apuntaban hacia el faro, Sagi se preguntaba qué significaría eso para su hogar y cómo afectaría su vida en este extraño lugar. La vida en el bosque estaba a punto de cambiar,
Isagi sentía que su historia apenas comenzaba.